renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que seas tú hablando, Señor. Que tu Espíritu sea el que dé la palabra, Señor. Yo sé, Señor, que yo soy solamente una sierva inútil para ti, Señor. Pero queremos, Señor, aprender más de ti. Te doy la gloria y la honra sobre todas las cosas, porque eres grande y digno de ser alabado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre una esperanza viva. Una esperanza viva. Es decir, que late, que vive, que se mantiene con vida todo el tiempo. No es una esperanza muerta, sino que permanece siempre viva. Y esa esperanza pues es nuestro Señor Jesús. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre esta carta, lo que escribe el apóstol Pedro. Y Pedro le está hablando a un grupo de creyentes que los llama él expatriados de la dispersión. Al decir expatriados, habla sobre aquellos que viven en un lugar o en una región que no es su lugar permanente para vivir, o su lugar de origen permanente para vivir. Son extranjeros, en otras palabras. Y en dispersión se refiere a que son un pueblo de Dios que fue disperso de su patria. Es un pueblo que vivía como extranjeros. Ahí menciona varios lugares de donde son estos, donde fueron esparcidos estos hombres, y les está hablando a estos creyentes. Me llamó la atención esto porque les está hablando a ellos como personas extranjeras de estos lugares, y me recordaba que nosotros como creyentes somos extranjeros en esta tierra. Nosotros somos expatriados, es decir, que esta tierra no es nuestro lugar permanente. De aquí vamos a partir en algún momento, pero tenemos un lugar permanente. Amén. Un lugar a donde vamos a ir, y ese es nuestro lugar permanente, donde vamos a estar con Jesús para siempre. Y así como estos hombres estaban dispersados, como estos hombres a los que le escribe Pedro estaban fuera de su lugar de permanencia, nosotros también en esta tierra estamos fuera de nuestro lugar permanente, que es el cielo. Estamos en esta tierra por un periodo corto de tiempo para después poder estar con nuestro Señor. Amén. Y Pedro le está dando ánimos a este pueblo, les está hablando para animarlos y que recuerden ellos sobre todas las cosas que tenemos una esperanza. Entonces les escribe sobre esta esperanza que está viva, que esta esperanza tiene fundamento, y que esta carta también les da indicaciones de cómo deben vivir ahora que ya tienen esa esperanza. Ahora que ya tenemos una esperanza, sabemos que tenemos otra forma de vida.
Entonces eso es lo que les habla Pedro. Si usted lee en su casa, puede leer. Esta epístola es cortita, 5 capítulos y se acabó. Es fácil, es entendible y es muy, nos ayuda mucho a saber cómo vivir como cristianos, cómo vivir como pueblo de Dios, cómo reconocer todo el tiempo y mantener nuestra vista en Jesús como nuestra esperanza. Entonces vamos a hablar en el primer punto que tenemos una esperanza viva que tiene fundamento. Ahí con sus ojos acompáñenme al versículo 3 que ya leímos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice esta palabra renacer. ¿Qué es renacer? Nacer de nuevo. Es lo que el pastor hace unos días habló sobre Nicodemo, lo que habló Jesús con Nicodemo, de que era necesario que el hombre volviera a nacer, pero ahora ya no en carne, sino en espíritu. Entonces, Pedro está primero alabando a Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer. Nosotros nacimos de carne y de pecado. Entonces, por haber nacido con la condición de pecado, toda la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros íbamos derechito para la muerte. Pero por medio de que Dios nos hace renacer, nacer de nuevo ahora en lo espiritual, nosotros tenemos acceso a Dios y a la salvación. Por medio de esto que hizo Dios, que es hacernos renacer. Es necesario nacer de nuevo. Y dice en Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y nuestra base de nuestra esperanza que está viva es lo siguiente. Acompáñenme ahí con sus ojos. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El que Jesús haya resucitado hace que nuestra esperanza esté viva. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Y Cristo es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza permanece viva. Cuando vemos en la ley, si usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, las leyes de Dios, cuando el pueblo venía para que le fueran cubiertos los pecados, el sacerdote tenía que matar un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera ninguna cosa que lo hiciera imperfecto. No podía estar quebrado, no podía estar manchado, no podía estar enfermo. Era un cordero perfecto. Entonces era asesinado para ofrenda, se rociaba la sangre y el pueblo era cubierto de sus pecados, ¿verdad? Así la ley exigía un cordero limpio, sin mancha y sin defecto, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo al morir, muere, pero la muerte no puede retenerlo. ¿Por qué? Porque es un hombre perfecto, porque fue hallado sin pecado alguno, sin mancha. Dice la Biblia en Romanos que toda la paga del pecado es la muerte, pero Jesús no tenía pecado. Entonces no podía mantenerlo la muerte.
por eso resucita. Por eso Jesús se levanta, porque Jesús es santo, es perfecto, sin mancha, sin pecado, y por eso Jesús resucita. Y esa es nuestra esperanza, que ese hombre perfecto, con sus obras, con su perfección, cumplió la satisfacción de Dios, y Él mismo se ofrenda, se da como ofrenda por nuestro pecado. Entonces era un cordero perfecto, y ya no solo cubre los pecados, sino que los borra. Nos borra nuestros pecados. Usted llega y se arrepiente con Dios y ¡pum!, los quita, y Dios se olvida de ellos por completo. Y somos perdonados, renacemos, somos nueva criatura, y las cosas de antes pasan y todas las cosas son nuevas. Este es el fundamento de nuestra esperanza, que tenemos a nuestro Señor Jesús, quien fue perfecto, quien venció la muerte, quien se hizo la ofrenda perfecta para el Dios Padre, y que por medio de eso nos ha justificado. Él es nuestra esperanza y permanece viva. Entonces, nuestra esperanza, aunque es a través de la muerte, si no hubiera habido resurrección, no hubiera valido la pena. O no podríamos decir que era nuestro, que era el Mesías, porque entonces si Él hubiera permanecido muerto, como muchos líderes religiosos, ¿verdad?, que están en la tumba ahí los huesitos, si hubiera permanecido así, no hubiera sido esa ofrenda perfecta, porque entonces hubiera reflejado que en Él había pecado. Pero como Jesucristo es puro, santo, su resurrección es la que nos da vida. Y como sabemos que Él resucitó, sabemos que nosotros también vamos a resucitar. Entonces, Jesucristo es el fundamento, y su resurrección también. Ahí más adelante en el capítulo 2, versículo 4, habla sobre la piedra viva, que es Jesucristo. Vamos a leerlo, y dice en el capítulo 2, versículo 4: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de Jesucristo y dice que aquellos que creen en Él, como la piedra angular, estamos fundamentados en Él. Cuando Jesús hablaba con Pedro, y Pedro le dice que Él era el Hijo de Dios, y Jesús le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que era Él mismo, y la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Nosotros nos fundamentamos en eso, y a partir de eso empezamos a construir nuestras bases como cristianos, como personas de Dios. Ahora, pero dice que y los que creemos en Él es algo hermoso, es algo que valoramos, es algo que amamos, esto que hizo Dios, y no seremos avergonzados. Pero todo aquel que no
quiso creer en Cristo, que lo desechó, que lo dio como que Él no era el Mesías, que lo ha rechazado por una u otra situación, dice que Él viene a ser roca, que Él viene a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque una vez que este hombre cumple, que es Jesucristo, cumple todas las expectativas de perfección de Dios, es como el modelo comparativo. O sea, vamos a ser comparados con Cristo, que fue perfecto. Todo aquel que cree en Él está cubierto detrás de Cristo. Haga de cuenta que está la imagen de Cristo frente al Padre, y el Padre es lo que ve a Jesucristo, y usted está atrás, escondido. Sus pecados no se ven. Él ha sido el que está enfrente de nosotros. Pero cuando no creemos en Él, cuando las personas no creen en Él, su pecado es expuesto. Por medio de la luz de Jesucristo va a ser expuesto y va a ser castigado por su pecado, porque no quiso creer en Cristo. Todo pecado va a ser castigado, todo. El problema es, la cuestión es esta: si usted y yo creemos en Cristo, nuestro pecado ya fue pagado por Cristo. Pero si no creen en Cristo, el pecado será pagado por esa misma persona que no creyó en Cristo. Entonces, esto es nuestro fundamento, Jesucristo, nuestra esperanza. Todo aquel que no cree en Cristo anda sin esperanza. Usted ve a la gente, y la gente en el mundo es esta la rutina. Los niños crecen, se casan, tienen hijos, trabajan toda su vida, dan deleites a su carne, viven así y un día mueren sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. No hay nada para ellos que se pongan a pensar, bueno, ¿qué hay más después de aquí? Simplemente viven por vivir. Pasan los días y viven por vivir. Pero nosotros que estamos en Cristo tenemos esperanza. Amén. Y vivimos y caminamos en esa esperanza. Sabemos que todos aquí tenemos responsabilidades, desde los niños hasta los adultos, los hombres que se tienen que ir a trabajar, llevar el sustento al hogar, las mujeres que estamos en la casa, tenemos que andar haciendo la limpieza, la comida y esto, que llega el esposo, servirle. Todos tenemos responsabilidad, de los niños que van a la escuela, que hacer la tarea, que hacer esto, que todos tenemos responsabilidades de la vida diaria. Pero nosotros somos diferentes porque cumplimos con nuestra responsabilidad, pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta no es tener en esta tierra o lo de esta tierra, sino nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Ahora, una vez que conocemos que tenemos esta esperanza, Dios, aquí Pedro nos escribe en el capítulo 1, versículo 13, sobre vivir una vida santa. Ahora, muchas personas escuchan la palabra hay que ser santos o santa, y ellos en su mente piensan hay que ser perfecto. Y ser santo bíblicamente se refiere a que estemos separados o apartados. ¿Separados o apartados de qué? De lo del mundo. Somos seres humanos que tenemos pecado, que luchamos constantemente por vencer ese pecado, por permanecer cerquita de Dios, por no irnos a los deleites del mundo. No somos perfectos, pero sí somos santos. Cuando alguien le diga, es que tú no eres santo, sí, soy santo. Estoy apartado de lo del mundo.
Estoy apartado, separado de lo que es del mundo. Soy santo. No soy perfecto, sí. Todavía estoy luchando por esto, por aquello. Pero santo soy porque soy apartado por Dios. Entonces, cuando Pedro habla de que seamos santos, se refiere a estas cosas. A olvidar las cosas que hay en el mundo, que no sean nuestro deleite, que no queramos esas cosas, que no las anhelemos, que no queramos vivir ahí, que suframos cada vez que vemos esas cosas horribles que hay allá afuera, que es el pecado, que eso no lo deseamos. Eso es ser santo y apartado. Luchamos aquí porque la carne, híjoles, la carne es la carne y seguimos luchando. Pero lo importante es ser santos, apartados, diferentes a lo que es la gente del mundo. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Todos nosotros tenemos un pasado, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de conocer a Cristo, vivíamos conforme a los deleites de nuestra carne. Vivíamos para complacer a nuestra carne. Y es ahí cuando las personas decían, pues quiero tomar, quiero fumar, quiero andar con una mujer o con otra, con un hombre con otro, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero cumplir esto, todas esas cosas eran deleites de la carne. Y antes de que conociéramos a Jesucristo, que le entregáramos nuestra vida, que viviéramos para Él, nosotros cumplíamos esos deleites, esos deseos de nuestra carne. Ahora, dice aquí que ya no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Que cuando conocíamos a Cristo, que esos deseos que teníamos ya no los anhelemos, ya no tengamos ese deseo por esas cosas. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está diciendo, antes nosotros aprendimos cosas de nuestros padres, de cómo crecimos, de nuestro entorno, de esas cosas. Nosotros teníamos esa vana manera de vivir. Ahora, nosotros ya fuimos rescatados. Dice que no por cosas corruptibles o no por plata, no por oro, cosas de esta tierra, sino por la misma sangre de Jesucristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, está diciendo, Jesús ya había sido desde la fundación del mundo escogido para esta obra. Ahora, hasta estos postreros días fue cuando fue revelado, que fue cuando Jesús vino a la tierra, y dice que el Padre le resucitó de los muertos y le dio gloria para que nuestra fe, nuestra confianza que está en Cristo y nuestra esperanza esté firme en Dios.
para que nuestra esperanza esté en Dios. Si alguien me regala un Kleenex o un poco de papel, se los agradecería mucho. Gracias, hermano. Gracias. Disculpe, hermano, con este frío seguimos aquí padeciendo un poquito, pero seguimos. Gloria a Dios. Entonces está hablando sobre que por medio de la resurrección de Cristo, por medio de que el Padre lo ha resucitado y le ha dado la gloria que tiene Jesucristo, nosotros tenemos fe y esperanza. Entonces, vamos a continuar en el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Nosotros ahora que estamos renacidos, que nacimos de nuevo, ya no es por la carne, que es esa simiente corruptible, sino por medio de Jesucristo en lo espiritual, que es incorruptible. Es a lo que se refiere aquí. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted se da cuenta y pone atención, esas son indicaciones que Pedro da y diciendo, si ustedes han probado la bondad de Dios, la benignidad de Dios, ustedes ya no anden haciendo lo malo, engañando, ya no sean hipócritas ni envidiosos, vivan una vida diferente a la que vivían. Y eso lo hacemos por medio de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Una vez que nosotros venimos a Jesucristo, siendo personas que vivimos en esta carne, todo lo bueno que hacemos es porque Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Cada cosa buena que logramos hacer es por misericordia de Jesucristo. Y tenemos cada día que acercarnos a Jesucristo, que es nuestra esperanza, para poder vivir esta vida santa de la cual habla Pedro. Gloria a Dios. Todo aquel que vive sin esperanza en el mundo sacia sus deseos. ¿Por qué? Porque no tiene una esperanza de que va a haber más allá cuando muera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Saciar su carne, porque el día que se muera ya no la puede saciar. No tiene esperanza, no hay nada más para ellos en su mente. Claro que sabemos nosotros que sí va a haber algo después que no es agradable, pero para ellos no hay una esperanza. Entonces dicen, en esta tierra mi carne me pide esto, antes de que me muera lo tengo que hacer, porque si no, dice mucha gente que hay que disfrutar la vida porque es breve, ¿verdad? Y nosotros la disfrutamos bien diferente y con esperanza y gracias a Dios, pero ellos la viven o la disfrutan, entre comillas, por medio de saciar su carne, por medio de esos deleites de la carne, porque no hay nada más para ellos, no hay una esperanza. Pero nosotros por medio de Jesucristo tenemos fe y esperanza en Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 11, Pedro dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice que nosotros como extranjeros, lo que decíamos al principio, nosotros no somos de esta tierra. Estamos de paso por un corto tiempo para después, ahora sí, ir a vivir a nuestro lugar permanente, que es el cielo, que es vivir ahí con nuestro Dios. Dice que nosotros somos extranjeros, entonces abstengámonos de vivir como vive la gente que sí es de esta tierra, que tiene los deseos en esta tierra, que tiene su mirada en esta tierra. Dice ahí un versículo que donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, si nosotros tenemos nuestro tesoro en el cielo, nuestro corazón debe estar en las cosas del cielo, en donde lo que es de Dios, no en lo de esta tierra. Esta tierra se va a acabar, ya sea que muramos antes de que se acabe o que Jesús venga, nos recoja, pero esta tierra tiene un fin y nosotros tenemos una esperanza que es Cristo. Nosotros vivimos como extranjeros. Todos aquellos extranjeros llegaban a vivir a ciertos lugares, pero sabían que no pertenecían ahí. Y muchos de ellos no adoptaban las costumbres que había en ese lugar, porque eran de otro lugar, con otras culturas, con otras enseñanzas. Y nosotros debemos de vivir en esta tierra con la enseñanza de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Seguir sus pasos, caminar en sus pisadas. Si Jesús haría esto, voy por ahí. Jesús no haría esto, no voy por ahí, mejor me voy por donde iba Jesús. Amén. Y así para poder llegar. Ahora, esta esperanza no solamente es la esperanza ¿cómo decirlo? Nuestra esperanza es que tenemos una herencia. Aleluya. Nuestra esperanza está en nuestra herencia, pero fíjense, en el capítulo 1, versículo 4, que habla sobre la herencia, dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hermanos, nosotros, nuestra herencia no van a ser las coronas que podamos tener en el cielo. Nuestra herencia no van a ser las calles de oro ni el mar de cristal. Dice que la herencia es incorruptible, que es incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita. ¿Cuál es nuestra herencia? Jesucristo. Amén. Él es nuestra herencia. Aleluya. Él es nuestra herencia. Amén. Hermano, si no se goza con eso, yo no sé qué desea. Aleluya. ¿En dónde están sus ojos? Aleluya. Nuestra herencia es Cristo. Amén. Lo es todo. Aleluya. Jesucristo abarca todo. Jesucristo tiene todo. En esta tierra padecemos, y ahí mismo dice, vamos a pasar aflicciones. Muchos de estos hombres murieron asesinados por ser cristianos. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado de cabeza. Dieron su vida por Cristo, porque sabían que era su herencia. Amén. Que iban a llegar a la presencia de Jesucristo, que iban a estar en paz, que era todo lo que necesitaban. Ellos no vinieron y no se hicieron ricos, no tuvieron casas, no tuvieron riquezas grandes, ni carros, ni nada. No era su afán. El afán de Pablo era predicar el evangelio por todos lados, donde se parara. De cada uno de los apóstoles
que fueran poniendo el fundamento de la iglesia era predicar a Cristo. Pablo, un día que le dijeron, te van a matar en tal lugar, y dijo, me voy para allá. No le importaba. Lo apedrearon una vez, hermanos, y después de que lo apedrearon y lo dieron por muerto, se levantó y siguió predicando. ¿Por qué? Porque su herencia, su esperanza era Jesucristo. Si usted y sus deseos están en esta tierra se va a quedar. Todo. Hermano, cuando usted lee a Salomón y lee que dice, uno trabaja y se esfuerza en la tierra y hace y produce, y cuando usted se muera, se lo va a dejar ahí a sus hijos que no trabajaron. Aleluya. Todo. Y sus hijos no pasaron ese trabajo que usted se esforzó, se mató, estuvo ahí, perdió toda su vida por eso, y se lo va a quedar alguien más. Hermanos, en 100 años ninguno de nosotros vamos a estar. Ninguno. ¿Y qué? ¿Qué tenemos en esta tierra? Nada. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Eso es todo. ¿Está luchando con su pecado? Dele para adelante. ¿Está luchando con aflicciones? Dele para adelante. Su mirada está en esa esperanza. Y la esperanza no se basa solamente, Dios va a solucionar este problema y voy a salir adelante de eso. No. Puede que usted se muera con su problema, pero se fue con Cristo, que es nuestra esperanza. Eso es todo en esta tierra, todo en esta vida. Cuando tenemos a Cristo, no pasa nada lo que pase. Si se le muere el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, su esperanza sigue siendo Jesucristo. Eso es todo. Gloria a Dios. Permanezcamos en esa esperanza que es Cristo. Amén. Dejamos ya el tiempo con nuestro pastor y que Dios les bendiga. Amén.